Antes de que la hermana Luisa nos haga la oración que es tan importante para esta iglesia, percibo que tengo que hacer un análisis rápido de 10 o 15 minutos acerca de la relación entre iglesia y Estado, iglesia y gobierno. Porque he oído tantas malas interpretaciones de Romanos 13. Romanos 13 ha sido la mampara o la excusa que están usando un sinnúmero de iglesias, líderes, concilios, denominaciones enteras, para tratar de meternos a nosotros en una situación donde primero violemos nuestra conciencia, segundo que violemos nuestro primer mandamiento, que es amar a Dios primero, y que violemos también la postura apostólica de Pedro y Juan. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y han tomado un escrito de Pablo y lo han sido expertos en sacarlo de contexto. Quisiera que si, aunque no tenga su Biblia, vamos a tener el capítulo ahí ante ustedes, porque yo nunca forzaría una interpretación para una conveniencia personal, porque eso es peligroso. La Biblia dice que ninguna interpretación de la Escritura, que ninguna palabra es de interpretación privada, indicando esto, que no es cierto que cada uno puede inventarse su interpretación para acomodar una creencia o una conveniencia. Y eso hoy es muy común, desde los púlpitos, desde los concilios, denominaciones, etcétera, ministerios. Vamos a ver, este no es el mensaje, yo voy a predicar después, el mensaje es diferente. Capítulo 13. Sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Está claro? Y nos dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Qué indica esto? Que el plan de autoridad para gobernar las naciones hasta que el reino de Dios se establezca son gobiernos humanos, y que Dios permite esos gobiernos humanos y les permite que ejerzan cierta autoridad. No es una autoridad ilimitada, sino que es una autoridad con límites. Yo estoy ante ustedes y yo soy una autoridad puesta por Dios, pero mi autoridad sobre ustedes no es absoluta. Mi autoridad no puede usarse para violar la conciencia de ustedes. Mi autoridad no puede usarse para yo establecer reglas o regulaciones que en vez de bendecirles a ustedes los opriman. Lo que es cierto con el ministerio también es cierto con el gobierno. Esto cambia completamente lo establecido aquí en Romanos 13. Y claro, eso fue lo que hizo Hitler para obligar a la iglesia luterana que aceptara el nazismo por encima de la fe cristiana. Y muchos pastores luteranos, para defender su pellejo, se sometieron y usaron Romanos 13. El gobierno lo usaba. No, la Biblia de ustedes dice que tienen que someterse a las autoridades superiores. Bueno, es cierto que el verso 2 dice: de quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. O sea, usted no puede oponerse al
principio de autoridad, porque Dios es un Dios de autoridad, y Dios ha establecido autoridades para el buen funcionamiento de la raza humana y para el orden en este mundo, en lo que el reino de Dios se establece. Y nos añade Pablo que los que resisten a esa autoridad acarrean condenación para ellos mismos, se condenan a ellos mismos. Pero ahora viene lo que no se dice en estos versos, el verso 3. Quiero que lo vean bien conmigo, porque los magistrados, los gobernantes, los alcaldes, esto incluye también a los pastores, profetas, los líderes, toda persona en autoridad, no están para infundir temor al que hace el bien. O sea, no debe haber ningún tipo de autoridad o de leyes o de ordenanzas que se establezcan que le infundan temor a los que estamos haciendo el bien, sino que los magistrados están para infundirle temor al malo. O sea que el gobierno se debe estar preocupando por perseguir los maleantes, perseguir los corruptos, perseguir los que están oprimiendo a los niños, o los que están oprimiendo los mismos corruptos que están dentro del gobierno. Tiene esa responsabilidad de hacerlo, pero no están para infundirle temor al que hace el bien si no sigue los caprichos de lo que cualquier estado se le antoje la gana. Entonces, Pablo hace una pregunta: ¿quieres pues no temer la autoridad? Le está hablando ahora a personas que están bajo una autoridad justa, no unas personas que están bajo una autoridad dictatorial, bajo una autoridad abusiva o bajo una autoridad de tiranía, sino porque ahí no se aplica. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno, nos dice, haz lo bueno. Y como es una buena autoridad, y tendrás alabanza de ella. O sea que se supone que un gobierno o una administración o magistrados o lo que sea deben ver en el país o deben ver en la ciudad, si es alcalde o lo que sea, quiénes somos aquellos que estamos haciendo lo bueno, y deberían alabarnos porque estamos haciendo las cosas bien. Pero a la misma vez deberían corregir y en un sentido castigar aún a los que se están valiendo de la iglesia o del evangelio para sus abusos, lo cual no lo hacen. No lo hacen porque hay ciertos intereses. Ahora, vamos a ver entonces para qué la autoridad de los que gobiernan. Verso 4: es servidor de Dios para tu bien. Una pregunta: para tu bien. O sea que el gobierno está instituido para el bien de nosotros, no para el bien de ellos. O sea, en el momento que un gobierno o una administración o un ministerio o una autoridad, cualquiera que sea, deja de buscar el bien de la humanidad, está fuera de autoridad. Y ya no se aplica Romanos 13. Yo no tengo que someterme a las leyes injustas que en vez de hacer bien a la gente, lo están maltratando, le están haciendo mal en lo que sea. ¿Bien? ¿Estamos bien hasta ahí? Ok. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Se le dice a los seres humanos: haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Pero estamos hablando de una autoridad justa y una autoridad honesta y una autoridad que está bajo la autoridad de Dios. Bien. Ahora, verso 4. Y ahora sí la cosa se pone más fuerte. Esta autoridad es servidor de Dios para tu bien. No para ellos llenarse los bolsillos, no para hacer leyes injustas, no para oprimir nuestra libertad de culto, nuestra libertad de expresión, nuestra libertad de reunión, nuestras libertades, porque Dios nos ha hecho libres. Así que Él es servidor de Dios para tu bien. El gobierno debe preocuparse para que a sus pobres no les falte pan, a los ancianos no les falte su bono, a
a los niños no les falte una educación, pero que sea una educación conforme a Dios y conforme a los parámetros del Dios que la puso en autoridad. No una educación donde se le va a enseñar pornografía, o donde se le va a enseñar otra cosa, o donde se le va a alterar su género. Ya dejan de ser servidores de Dios, porque la única razón por la cual son servidores de Dios es para tu bien, para tu bien. Y el pueblo debe entender eso. Y por eso muchas veces está justificado desde el punto de vista de Dios que un pueblo se levante, no en armas, no estamos hablando de armas, se levante a protestar justamente en paz, pero dejar oír su voz cuando sus principios están siendo amenazados. Porque ellos son servidores para el bien. Yo no voy a cuestionar. Usted sabe si su gobierno es servidor para el bien. Usted sabe si su alcalde es servidor para el bien. Usted sabe si su llamado apóstol o pastor es servidor para el bien. Ok, ahora, para tu bien. Entonces, pero se le dice a los que estamos bajo autoridad, pero si hacen lo malo, claro, pero es si yo hago lo malo cuando tengo un gobierno que está sirviendo para el bien. Claro, ellos van a decir que todo lo que están haciendo y las regulaciones que están haciendo es para nuestro bien. Pero nosotros sabemos más que eso. No somos tontos. Pero si hacen lo malo, teme. Y ahora está hablando aquí porque no en vano lleva la espada. Pero otra vez, Pablo es muy claro. Pues es servidor de Dios. Vengador para castigar no al que hace lo bueno, sino al que hace lo malo. Aleluya. Entonces, ¿qué era de malo que iglesias quisieran tener su culto? ¿Qué es de malo que querramos tener las reuniones en los hogares? Entonces, en ese caso, el gobierno no tiene una autoridad moral y menos espiritual y menos del cielo para decir que nosotros tenemos que someternos a todas las autoridades superiores. No importa lo que están haciendo. No es bíblico y es falso. Ahora, es servidor de Dios, pero es para castigar al que hace lo malo, no al que hace lo bueno. Por lo cual es necesario estarles sujetos, siempre y cuando que ellos estén haciendo lo bueno. No solamente por razón del castigo, y ahora habla de otra ley que es importante, sino también por causa de la conciencia. Pero ¿qué sucede? Por causa de la conciencia yo me someto al gobierno, yo me someto a cosas que son injustas y que son mentiras. ¿Entiende? Con todo respeto, es una injusticia que yo tenga que pasar 5 horas y media con la nariz tapada y con la boca tapada para ir a ver a mi familia, tragándome mi propia saliva y ahogándome con mi propio monóxido de carbono. Es injusto. Yo no creo que Dios aprueba eso. Y eso no es para mi bien. Claro, por causa de la conciencia es que si no lo hago no puedo viajar, no puedo ir. Muchos de ustedes han tenido que vacunarse no porque querían hacerlo, sino por causa de la regulación y la amenaza que le hicieron. Entendemos eso. Y usted lo hizo. Y usted es libre para hacerlo o no hacerlo. Ahora, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pero también yo tengo una conciencia que el Estado tiene que respetar. Si algo a mí no me parece, y no estamos hablando de pecado, no estamos hablando de desobediencia en ninguna área, sino si algo va contra mis valores espirituales, si va en contra de mi conciencia, el Estado no puede violar mi conciencia. Eso indica que se debe respetar a alguien que diga: yo soy un objetor por conciencia. Cuando yo tenía 18 años, la ley del gobierno norteamericano que rige a Puerto Rico, uno tenía que inscribirse para el servicio militar. Inscribirse, eso no indica que lo iban a llamar, pero uno tenía que inscribirse, que estaba dispuesto. Los que
éramos cristianos o somos cristianos que no queríamos ir a la guerra a matar a nadie, tampoco a que nos mataran. Nos registrábamos como objetor por conciencia. Eso indica que estamos dispuestos a ir al ejército, estamos dispuestos a ir a la fuerza aérea, a la marina o lo que venga, pero que nos pongan en posiciones donde nosotros no vamos a tomar un arma para matar a nadie, porque nuestra conciencia de cristianos no lo permite. Y eso era parte de la ley y se respetaba. Ahora, interesante, dice el verso 6, pues por esto pagáis también los tributos, pero mire por qué dice que usted paga impuestos. Yo pago impuestos porque son servidores de Dios. Pero ¿qué sucede cuando usted paga impuestos y no son servidores de Dios, sino que son servidores de sus propios bolsillos y servidores de su propia corrupción? Entonces, no me apliques 1 Corintios 13. Básicamente estoy casi seguro que casi no hay ningún gobierno hoy que pueda cumplir los requisitos de lo que Pablo estaba diciendo en Romanos 13. Una pregunta: ¿estoy yo buscando una rebelión, una revolución? Nada de eso. Simplemente yo creo que es injusto, es mentiroso que nos quieran a nosotros decir que Pablo estaba diciendo que se sometiera completamente a Nerón, que era el dictador durante el tiempo de Pablo. Porque si Pablo se hubiera sometido al Nerón tenía una ley que el cristianismo era ilegal y que el cristianismo no se podía practicar. Entonces tendríamos que decir que el primero que violó su capítulo fue Pablo, porque Pablo siguió predicando el evangelio. Tenemos otro caso, cuando los apóstoles en el libro de los Hechos fueron traídos a juicio y les exigieron que no predicaran en el nombre de Jesús y le dieron una paliza. Ellos dijeron: lo sentimos mucho, en este caso es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que cada vez que hay una dicotomía o una diferencia entre lo que Dios espera de nosotros, entre lo que nuestra conciencia nos dicta y lo que un gobierno o un sistema o una autoridad, cualquiera que sea, nos dicta, lo siento mucho, la decisión de un verdadero hombre y mujer de Dios es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y con esto termino este análisis. Sean bendecidos.